Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y este episodio estoy muy contenta y muy emocionada y muy feliz y todas las partes de mí están emocionadas porque tengo una invitada que, híjole, Vane, estoy feliz de que estés aquí. A Bueno, ya iluminar estos ganaste mi amor espacios. con el híjole. ¿Qué es eso tan Híjole, hermoso? híjole. Y bueno, Vane va a platicarnos. Ahorita les voy a presentar a Vane. Tienen aquí su biografía, aquí abajo en la descripción. Pero muy importante, esta sinergia que estamos haciendo entre neurociencia y espiritualidad. Entonces, este episodio va a ser para todos, como dice Vane, todos los ñoños, o como se dice, todos los nerds, todos los que nos gusta muchísimo la ciencia, pero también que creemos que hay algo más allá de la ciencia, que se está descubriendo y estamos llegando a estos tiempos tan interesantes en donde podemos sanarnos desde diferentes vertientes, en donde estamos viendo al ser humano como complejo, pero al mismo tiempo fascinante. Entonces, bueno, primero les voy a dar el micrófono aquí a Vane, la voy a saludar. Hola, Vane, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Hola, familia, un placer. Y les agradezco por este espacio, te agradezco a ti, Vero, y por supuesto, siempre les digo que no hay nada más maravilloso para una docente que ser escuchada. Ay, Vane. Entonces, Vane, platícanos un poquito así a nivel, pues, casual, ¿no? ¿Cuál es tu profesión? Me emociono cañón. ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué es lo que haces? ¿Y qué es lo que transmites? Porque el contenido que transmites es súper interesante, pero al mismo tiempo súper práctico. A ver, cuéntanos un poquito, Vane. Vale, yo soy mamá de Antonio y Martina, profesión número uno, y segundo, hace 20 años decidí estudiar medicina. Soy egresada de una de las universidades de acá, de la Universidad Pública, Universidad de Antioquia. Después hice mi rural, que es un momento donde entramos en contacto con los pacientes en diferentes lugares de Colombia, y después hice neurología. Y después de neurología hice una subespecialidad que se llama epileptología, que probablemente sea una de las cosas que más amo de la neurología. Y después, con el nacimiento de mi hija, de hecho estaba recién nacida y me acuerdo con ella acá, empecé a tomar clases de mindfulness y compassion. Y el por qué dije, tengo que darle una vuelta completa a mi carrera. Fue un momento, probablemente la mezcla entre vulnerabilidad, cambio, maternidad que nos hace diferentes, hizo surgir una Vanessa complementaria. No voy a decir una Vanessa que cambió completamente, pero sí una Vanessa que dice, bueno, hay formas diferentes de ejercer la medicina y la neurología, y dentro de ellas está esta aproximación al mindfulness que cambia la vida y que nos apoya mucho más allá de los fármacos, ¿cierto? Ay, Vane, qué bonita la historia y qué flexibilidad, ¿no? Que ahorita vamos a platicar del cerebro y de la mente, qué flexibilidad para poder explorar estos temas que para mí, bueno, pues está siendo pionera todavía, o sea, es nuevo esta sinergia y esta comunión entre la espiritualidad, el mindfulness, el yoga y la ciencia. Y entonces, a ver, Vane, vámonos paso por paso, porque además yo me emociono con Vane. Y yo, Vane, hablemos de la ley de atracción y hablemos del potencial de la mente. Pero vámonos paso a paso. Explícanos primero qué es el cerebro, o sea, cómo defines al cerebro y cuéntame si la mente es igual que el cerebro o dónde está la mente en el cerebro. Sí, Ujú, vamos a empezar por ahí, como estos términos básicos, y luego ujú. ya vamos a ir un pasito más. A ver, cuéntanos, Vane. Yo te diría que el cerebro es uno de nuestros maestros, es decir, tenemos toda una orquesta en nuestro cuerpo donde hay unos protagonistas. Todo es importante, pero pues bueno, el corazón, los pulmones y el cerebro y la unión multidimensional entre ellos, pues creo que es lo que hace liderar esta gran orquesta. Si me preguntas, Manny, ¿tú crees que la mente queda en el cerebro? Probablemente la respuesta para hoy es no. Es decir, siempre digo, yo soy una neuróloga, pero no tengo una visión cerebrocentrista de todo este proceso. Yo creo que la mente va mucho más allá y trasciende las fronteras de este cuerpo, ¿cierto? O sea, que es algo expandido, que va más allá de lo que vemos. O sea, que probablemente la respuesta es que la mente no es cerebro y la mente es algo intangible.
Ay, Vane. Ok, y ahora sí. Mucha información. Sí, Okay. o sea, ya está como, es algo intangible la mente, entonces, ¿dónde está la mente? Pero bueno, vámonos un pasito más entonces. A ver, ¿qué tanto conocemos del potencial de nuestra mente? Hasta, o sea, en el común denominador, ¿no? De tus pacientes, de la gente con la que, pues, que estamos ahí, los humanos, pues, ¿qué tanto conocemos de la mente y qué tanto usamos el potencial de la mente? Ok, decirte un porcentaje probablemente no lo sé, pero lo que sí sé es que es bajo. Bajo implica que en el día a día probablemente nos pasamos en el modo supervivencia y hacemos lo básico. Y en lo básico, en ese caos nos perdemos de un montón de arandelas adicionales que nos puede ofrecer nuestro cerebro y nuestra mente. Es decir, que te diría que el potencial de la mente es infinito. ¿Qué porcentaje empleemos cada uno? Eso no lo sé, pero sí sé que cada vez puede darnos más. Y yo lo veo en mi propio proceso, ¿cierto? Inicialmente me gradué como una neuróloga donde me enfocaba en la estructura y la función del cerebro y ahora digo, esto va mucho más allá y el tema que más me apasiona ahora no es cerebro desde la estructura, sino esos estados expandidos de conciencia, donde analizamos más la mente y como todo su potencial y cómo llevarlo al siguiente nivel. Ahora, vale, cuéntanos un poquito este tema que dices de la supervivencia. Eh, bueno, estamos diseñados para sobrevivir, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de estas partes del cerebro en donde está esta función principal de supervivencia. ¿Por qué estamos en esas partes y cuándo fueron surgiendo las otras partes más desarrolladas, ¿sí? Ujú. Y cuál, ya sé que es una pregunta muy larga, pero ¿y cuál es el potencial que tiene las partes más nuevas del cerebro? Ujú. Entonces, lo primero es entender que hay algo que se llama el sesgo de negatividad. Y eso sí que me encanta que lo entendamos porque es esa capacidad cerebral que puede ayudarnos, pero que también nos puede limitar. ¿En qué sentido nos ayuda? Nuestro cerebro más primitivo estaba dedicado a identificar las amenazas en el día a día con el fin de literalmente que la especie sobreviviera. Sin embargo, ahora ese sesgo de negatividad tiene que cambiar. ¿Por qué? Pues porque ya nuestra especie no está en riesgo de que la tribu sea arrasada por cualquier animal. Ya lo que ocurre es que tenemos otras amenazas en el día a día. El problema cuando llega ese sesgo de negatividad y se aumenta de manera significativa es que lo que ocurre, por ejemplo, en ansiedad y lo que ocurre en depresión es que empezamos a ver amenazas donde no las hay, o donde quizás es más pequeña, o empezamos a ver todo lo negativo en vez de lo positivo. Entonces, de entrada, te voy a decir que ese cerebro primitivo nos ayuda, pero que también nos está frenando en el día a día porque quizás nos está mostrando muchos más incendios de los que realmente hay. Clarísimo. Ahora, resulta que el cerebro ha ido evolucionando y hay diferentes partes y dentro de las más nuevas las conocemos como la neocorteza o la nueva corteza. Y ahí es cuando el cerebro dice qué otras funciones tengo que desarrollar para estar cada vez mejor. Y dentro de esas estructuras, pues está una que nos ayuda a apagar esos incendios, que es el prefrontal, que está acá adelante. Me ayuda a pensar cuáles son los riesgos que tengo, me ayuda a regular la amígdala, ese centro relacionado con la amenaza, me ayuda a planificar de manera adecuada. Entonces, mira que si bien el cerebro tiene unas estructuras destinadas a identificar las amenazas, también tiene unas estructuras que me ayudan a apagar esas amenazas para que estén más tranquilas. Sin embargo, en condiciones, por ejemplo, como en depresión o ansiedad, esas estructuras están mal funcionando. Una amígdala que está muy prendida, es decir, muchos incendios y un prefrontal que está debilitado. Y la conexión entre las dos estructuras está débil también. Entonces, en gran medida, el éxito del mindfulness y estas otras terapias radica en eso, que van a permitir bajarle la reactividad a esa amígdala, fortalecer ese prefrontal y fortalecer la unión entre esas dos estructuras. Súper fácil, súper fácil. No sé si sea tan fácil hacerlo, pero bueno, yo creo que es cuestión de conocimiento y de práctica, ¿no, Vane? Como el empezar a introducir estas prácticas que ahorita nos vas a platicar. ¿Qué prácticas nos recomiendas para ir activando esto? Y ahora cuéntame algo. Hablemos de los pensamientos. Los pensamientos, porque en el mind, bueno, en Vipassana, por lo menos la del Vipassana que estoy aprendiendo, ¿vale? Nos hablan mucho de que la mente es independiente, o sea, como si no tuvieras control sobre ella, o tienes cierta influencia, pero no tienes control sobre los pensamientos. Y eso me da esta pregunta de, ¿y entonces los pensamientos de dónde surgen?
¿sí? ¿Surgen de qué? Y si realmente tenemos cierta influencia o no, ¿qué tanto podemos controlar un pensamiento negativo? O la mejor alternativa es dejarlo ir. Pero primero cuéntanos de dónde surgen estos pensamientos. ¿Qué son los pensamientos, Vane? Ujú. Imagínate que el alma en el cerebro tiene un punto muy especial que es el hipocampo, ese que me permite imaginar a nivel visoespacial, ese que le brinda el contenido onírico a mis sueños, ese que está relacionado con mis recuerdos, ¿cierto? Entonces, si me dices, Vane, dentro del cerebro, ¿qué estructuras se dedican a pensar? Pues hay muchas y el hipocampo es una. Ese hipocampo está acá detrás de la sien, en el lóbulo temporal, en la profundidad del mismo, al lado y lado. Sin embargo, hay otra red, eso es una estructura, la otra es una red es una unión entre neuronas, por ejemplo, o entre partes del cerebro, que la amo y que cada vez entiendo más la importancia que tiene para nuestra dupla mente-cerebro, que se llama la red neuronal por defecto. Y esa es la que me permite generar esos pensamientos, esa ensoñación en el día a día, cuando me quedo en silencio, por ejemplo, y empiezo a pensar, es esa red, para allá nos vamos cuando nos elevamos. Ella me manda al presente, al pasado y al futuro. Esa es una de las protagonistas en ese flujo de conciencia que representan el flujo de los pensamientos. Ahora, es normal que nosotros estemos pensando todo el tiempo. Generamos más de 70.000 pensamientos al día. O sea que estamos reencontrándonos una y otra vez con nuestra mente a lo largo del día. Lo importante es cuál es el contenido de esos pensamientos, la calidad de los mismos, qué tanto se está repitiendo uno y el otro. Y es que ya tenemos estudios que nos muestran que gran parte de los días estamos pensando lo mismo que pensamos el día anterior, ¿cierto? ¿Y por qué quiero yo decir esto? Porque si eso te está pasando, es momento de decir, listo, tengo que generar un cambio, porque tiene que haber un flujo de pensamiento, porque yo no me puedo quedar en lo mismo, porque tengo que parar de alguna manera esta rumiación para poder avanzar. Clarísimo. Clarísimo, clarísimo, Vane. Ahora, cuéntame algo. Por ejemplo, bueno, ahí tengo varias preguntas, pero esto que decías de las conexiones entre estos cerebros y el cerebro más antiguo, la supervivencia y esta conexión, he escuchado y he visto contenido tuyo que hablas de lo que sucede con el trauma. Y obviamente como terapeuta, pues sé y de mi propia experiencia y de mis pacientes que muchas veces nuestro cerebro está configurado de ciertas formas de acuerdo a nuestros traumas. Inclusive no sé, Vane, qué opinas del trauma transgeneracional o de estos patrones que traemos cargando. Entonces, ¿qué pasa con esa conexión cuando sucede el trauma, cuando tenemos estos eventos que pusieron de alguna u otra forma en riesgo nuestra, o bueno, que así fue interpretado? ¿Qué pasa con esta conexión? ¿Se rompe, se transforma, se puede volver a restablecer, Vane? Porque creo que hay todavía mucho conocimiento acerca de esto, ¿no? Que es nuevo. Yo creo que antes se pensaba que ya estás traumado y ya te quedaste así. ¿Qué sabemos ahora? ¿Qué sabes, Vane? ¿Qué podemos hacer con nuestro cerebro después de haber estado tan heridos? Nosotros y nuestros ancestros y nuestros padres. Cuéntanos. Que si es posible sanar, la respuesta es sí de entrada. Que si mi cerebro cambia frente al trauma, la respuesta es sí. Y ya hay múltiples estudios que lo avalan. Y cambia en muchos aspectos, por supuesto en la estructura, por supuesto en la conectividad y en gran medida de eso que hemos mencionado. Amígdala, prefrontal, la conectividad entre los dos y esa red neuronal por defecto y otras grandes redes cerebrales se modifican en relación con el trauma psicológico. Y eso implica por qué en trauma puedo tener una alteración en la gestión de mis emociones. ¿Por qué será que en trauma yo recuerdo el trauma como si hubiera ocurrido ayer? Por eso con eso explicaríamos por qué mi cerebro, digamos que frente al trauma, lo perpetúa si yo no lo trabajo. Si yo decido echarle tierra a mis emociones, pues mi cerebro va a perpetuar el estado de supervivencia. Si yo decido trabajar sobre mis traumas con diferentes técnicas, mi cerebro sale de ese estado de supervivencia y empieza a sanar. Gracias a la neuroplasticidad positiva, nosotros ya entendemos que es factible modificar nuevamente la estructura y la conectividad de ese cerebro, no solamente a través de la psicoterapia, sino de otras incontables técnicas que hacen que ese cerebro empiece a modificarse nuevamente en pro de mi bienestar mental. Me preguntaste algo en relación con el trauma transgeneracional y probablemente es un tema que me apasiona. Y de entrada debo decir que nosotros ya entendemos que hay genes
que vienen de mis generaciones antiguas, ¿cierto? Como las víctimas del Holocausto, donde yo tengo esos genes de mis familiares, ¿cierto? O sea que esto del tema de trauma trasciende mi propia generación y puede pasar a las generaciones siguientes. De ahí la importancia también de sanar, ¿cierto? De modificar a través de esa epigenética, que es lo que yo hago en el ambiente, en el día a día, esos genes que probablemente me están pasando, ¿cierto? Y hay un libro, Este dolor no es mío, que me parece muy bello, alrededor de esa posibilidad de herencia transgeneracional. Y hay algo que debo decirlo y que probablemente no está, eh, es conflictivo, ¿sí? Y es que yo creo que el paso de generación a generación no solamente depende de los genes, sino también de esos hilos invisibles que nos conectan como a esa gran matriz que representa el universo o esa gran matriz que representa mi propia familia. Ay, Vane. O sea, no pensé que me fueras a decir esto tan profundo. No, no porque tú no me lo vayas a decir, sino porque es hablar de estos entrelazados tan subjetivos, ¿no? Para alguien tan científico con este background tan científico, a mí me parece fascinante. Vane, cuéntame algo. Cuando nosotros trabajamos estos traumas, supongo que muchas veces estas memorias están ocultas, ¿no? Yo lo digo como estas carpetitas en la computadora que se guardan, ¿no? Como estos zip que se guardan en algunos archivos en la computadora. Eh, Cuando te refieres a sanar el trauma o sanar esto, significa que qué pasa en el cerebro cuando hacemos esto, ya sea somática, yoga, respiración, todo esto, qué hace en el cerebro cuando, qué podemos observar que hay en el cerebro para poder sanarlo, cómo sabemos que se está sanando o que se ha sanado en el cerebro. Me encanta esto. Hay dos cosas que te debo decir y ahorita dijiste que esto no era un proceso fácil y todo en cerebro y mente toma tiempo. La constancia, la paciencia, la dedicación, la repetición es lo que hace la diferencia, literalmente porque se trata de generar nuevas autopistas neuronales, es decir, debilitar la autopista del trauma, del miedo, de la ansiedad, de la depresión y fortalecer las nuevas, donde yo me encuentro en ese yo pleno con bienestar, ¿cierto? Lo siguiente, antes de que se me olvide, y es que en trauma importa que tanto me acompañen y que me acompañen desde el momento cero, ¿cierto? Te voy a poner un ejemplo. En caso de abuso sexual, que yo acuda a mi mamá y mi mamá me respalde en ese momento cero de acá estoy para ti, hija, ¿cierto? Entonces, el acompañamiento por parte de los familiares cuando se trata de un trauma desde momento temprano. Y lo otro es que el trauma tiene un espectro enorme y es que también depende de cómo llegue mi cerebro al trauma. Hay cerebros que están fortalecidos y reciben ese trauma mucho mejor, pero hay cerebros que están vulnerables per se y reciben ese trauma como si fuera un volcán en erupción, ¿cierto? Ahora, en relación con tu pregunta, efectivamente, por momentos nuestro cerebro eh, guarda la información y decide echarle tierra, que esa es una de las estrategias. O también mi cerebro me puede hacer recordar una y otra vez el trauma, como lo habíamos mencionado, por esa unión entre el hipocampo y la amígdala que se pega de manera vívida, por ejemplo, cuando yo viví una experiencia que me generó dolor o que me generó miedo. Entonces, ¿qué quiero explicar de acá? Cuando ya hay artículos alrededor de esto y son artículos muy bellos. Cuando yo decido echarle tierra a mis emociones, se activa, por ejemplo, el prefrontal lateral. Y el prefrontal lateral no se comunica con la amígdala, o sea, literalmente estado de supervivencia. Pero cuando yo decido ver el trauma, sacarlo a la luz y empezar a gestionarlo, lo que estoy haciendo es activando el prefrontal de acá de la mitad. Se llama el prefrontal ventromedial y ese es el que se comunica con la amígdala. O sea que identificar el trauma, trabajarlo con las diferentes técnicas, está fortaleciendo mi extintor y está apagando mis propios incendios. O sea que realizo una mejor modulación de mis centros emocionales cuando decido abordar mis traumas de la mejor manera posible, no echándoles tierra, sino sacándolos a la luz y sanándolos. Es como ponerlo a la luz, ¿no? Sacarlo a la luz, literalmente en el cerebro hacemos eso, lo ponemos en la luz. Ujú, literal. Hay una cosa que te debo explicar y es que imagínate que hay genes que protegen del trauma eh, y que hacen olvidar ciertos recuerdos, ¿sí? O sea que a veces la gente dice, no, Vani, es que no me acuerdo qué fue lo que pasó. Y es que sí, efectivamente hay genes que modifican la forma en la que nos grabamos la información. Y hay personas que experimentaron trauma, pero sencillamente no se acuerdan. Literalmente no es que le estén echando tierra, sino que no grabaron, ¿cierto? O que tuvieron esos genes que protegieron de alguna manera grabarse esa información.
Y en ese caso es un mecanismo de supervivencia del cerebro, o sea, es sabio del cerebro hacerlo. Sí, tal cual. Es como cuando sufrimos un golpe, un trauma encefalocraneano severo. Tú has visto que la gente borra la información. Es que imagínate por un segundo acordarse de todo el trauma. Difícil, Sí, ¿no? Entonces sí, ahí el sí. hipocampo dice, no, esta vez no voy a grabar. Los dos hipocampos deciden alejarse de grabar información y, entre comillas, nos protegen de esa vulnerabilidad que representa el trauma. Wow. Y a veces sale y a veces no sale, o sea, más adelante en tu vida. A veces sale y otras veces no sale. Ujú. Wow. A ver, ahora sí, Bene. Imagina que ya estamos sanando, así, ya estamos sanando, ya estamos iluminando, ya estamos en este estado en el que ya queremos a lo mejor crear, ¿no? Crear una vida, nuestros sueños, nuestras metas. ¿Cómo el cerebro nos puede ayudar a eso? O sea, de decir, sí, estoy sanando, pero también quiero crear una vida bonita y también quiero tener ideas y proyectos. Y cómo el cerebro nos ayuda o puede ser nuestro amigo en ese sentido, de, como te decía hace rato, de esta ley de atracción científica, de poner estos pensamientos o visualización creativa o trabajar esas creencias limitantes. O sea, cómo el cerebro nos ayuda para cumplir nuestros sueños o inclusive, Vane, el darnos cuenta de los milagros que están pasando. Porque, ¿qué tal si nuestro cerebro, y tú me dirás, solamente percibe un porcentaje de las cosas de acuerdo a mi experiencia y pueden estar pasando cosas lindas que no estoy viendo? De acuerdo. Entonces, de entrada, así como hemos hablado que el cerebro puede ser un adversario, en términos de ese bienestar duplamente cerebro, pues también puede ser mi principal aliado. Lo primero es identificar que necesito ayuda y probablemente muchos de los que nos estén escuchando digan, quizás yo soy el que necesite ayuda, quizás no he gestionado algo, quizás siento que esto me pesa, estoy cargando esta culpa, estoy cargando este dolor, ¿cierto? Entonces siento que estoy cargando un peso que representan piedras en el día a día, es momento de levantar la mano y empezar a ejercer acción. Lo segundo es que la neuroplasticidad, ya dijimos que es intrínseca al ser humano, eso significa que siempre va a estar ahí para mí. Yo puedo tomar la decisión de activar neuroplasticidad negativa, porque no siempre es buena, y te voy a poner un ejemplo, empezar a tomar licor porque quiero ahogar las penas. Y eso puede pasar y fortalezco la autopista negativa y me quedo ahí en mi propio incendio, porque finalmente lo único que estoy haciendo es desfigurando el yo, de mi presente, de mi pasado y probablemente de mi futuro. Es como si yo estuviera escapando de mis emociones, es como si estuviera escapando de esa versión que no me gustó de mi presente o mi pasado, por ejemplo. Entonces, también yo puedo hacer autopistas positivas y ahí es cuando yo digo, listo, ¿yo qué voy a hacer para empezar a sanar? ¿A quién le voy a pedir ayuda? ¿Qué voy a hacer por mí misma? ¿Cierto? Entonces, entender que es un aliado y que tengo la neuroplasticidad positiva a mi favor. Lo siguiente es que también tenemos que luchar de manera activa por el sesgo de negatividad, porque de entrada ya sabemos que esa es la autopista que se prende por defecto, es la primera. Entonces empezar a luchar de manera activa, consciente, con fuerza, para crear esas rutas donde yo vea o analice de manera consciente que sí está funcionando bien en mi vida. Yo le recomiendo a las personas que hagan, por ejemplo, listados, ¿cierto? Que identifiquen los milagros, que sí ha ocurrido interesante, chévere, agradable, maravilloso en mi vida. Mostrarle al cerebro de manera objetiva que las cosas sí están funcionando bien hace la diferencia, ¿cierto? Hay un kit de primeros auxilios que hice al inicio de año para que mi comunidad, que era colocar en un cofrecito todas las cosas que te están funcionando bien. Y cuando el cerebro te empieza a mostrar un montón de sombra alrededor, acude a ese cofrecito y empieza a leer. Me fue bien en esto, hice bien esto, esta persona se portó bien conmigo y eso hace que apaguemos gradualmente ese sesgo de negatividad. Y lo siguiente es esto de visualizar. Visualizar activa diferentes partes del cerebro. Es decir, estoy intentando planear lo que va a pasar. Es como si yo hiciera un pre-play, ¿cierto? Antes de que ocurra, mi cerebro ya lo está visualizando. Y esto de visualizar y esto del mapa de sueños y esto, pues como todas estas técnicas que podemos emplear, tiene mucho sentido en neurociencias. Dentro del sentido que tiene, pues está la activación de unas estructuras en el cerebro que lo que hacen es estar pendiente de la siguiente oportunidad. Esta persona quiere alcanzar este sueño,
pues mi sistema reticular activante va a decir, ay, acá hay una oportunidad. Desde el inconsciente empieza a decir, y ya después de manera consciente digo, uy, me voy a meter por acá, ¿cierto? Porque mi cerebro consciente e inconsciente está ahí dispuesto para ayudarme a alcanzar esa meta. O sea que colocarse metas, o sea que colocarse, hacer estos tableros de acción o tableros vision board, como le decimos, ¿cierto? A mí me gusta mucho lo de tableros de acción, hace la diferencia sobre el cerebro. Decirle al cerebro qué quiero lograr para que él me ayude de manera consciente e inconsciente a alcanzarlo, ¿cierto? Y eso podría estar relacionado, Vane, con la sincronicidad, o sea, que te empieces a encontrar eso, como esas señales, por así decirlo, y te encuentras a la persona que estabas pensando hace unos días, o sea, podría estar relacionado con la sincronicidad, lo que conocemos como sincronicidad. O sea, ¿tú crees que hay un nivel en la mente que se conecte a otro nivel de conciencia o dimensional o lo que sea, en donde empiezas a tener como un flow en la vida? ¿Podría estar relacionado, Vane? Estoy 100% segura. Por eso te dije que ahora en mi vida los estados expandidos de conciencia pesan significativamente, no solamente en mi experiencia personal, sino en lo que pretendo abordar con mis pacientes, porque sé que nos podemos conectar de manera diferente, porque sé que el lenguaje hablado no es la única fuente de comunicación, porque sé que a través de esos estados expandidos de conciencia, te voy a poner un ejemplo, a través de la meditación, a través de los sueños, a través de medicina complementaria, como la medicina psicodélica, podemos acceder a un montón de información adicional y que esa información adicional no solamente proviene de nuestro cerebrito. Yo no sé si han leído las personas que nos están escuchando a Napoleón Hill, si no lo han hecho, es uno de los libros que yo siempre recomiendo, La filosofía del éxito, vale la pena, ¿cierto? Cómo él entraba a ese cuarto y se comunicaba con lo que él decía era la inteligencia infinita, ¿sí? A veces es difícil desde las neurociencias explicar todavía esos estados expandidos de conciencia que tejen hilos invisibles en el universo, pero gradualmente los venimos entendiendo, ¿cierto? A veces siento que la falta de evidencia sencillamente no es que no funcione o no sirva, es que todavía no hemos llegado allá, ¿sí? La neurociencia está en pañales y sé que en los siguientes años vamos a explotar de manera significativa como forma de entender lo que ya sabíamos hace milenios, que funcionaba, que existía, ¿sí? Ay, Vane. Bueno, por último, no quiero que sea la última porque me vas a dar otra entrevista, Vane, porque estoy segura que me van a hacer muchas preguntas. Y a ver, quiero preguntarte algo muy profundo. Cuando empezamos a activar en meditación o inclusive en yoga o en simplemente estar conscientes, ese testigo que está ahí observando, ¿no? O sea, ese testigo que observa los pensamientos y que observa inclusive aquel que está pensando, pues. Y empezamos a hacer este espacio entre nosotros y la experiencia, ¿sí? Ujú. ¿Qué sucede en nuestro cerebro ahí? O sea, ¿eso está en nuestro cerebro? O sea, ¿la capacidad de ser observador se encuentra dentro de nuestro cerebro o va más allá del cerebro? Saber si es exclusivo del cerebro, probablemente no lo sé, pero te voy a poner un ejemplo. Es una de las formas que le planteamos a las personas para aliviar la rumiación del pensamiento. Es verlo desde la tercera persona, ¿cierto? Ese que es capaz de dar consejos. Ese que es que los pensamientos son míos, pero los pensamientos no me definen. Mi cerebro puede generar incontables pensamientos, pero no significa que todos sean míos, ¿cierto? Es decir, a veces el cerebro genera un montón de información que yo digo, pero ¿de dónde salió esa información? ¿Por qué me está mandando eso, cierto? No necesariamente es que yo la quiera pensar. Entonces, a veces colocarlo en tercera persona, observar el pensamiento desde una persona externa, neutra, que termina siendo generada por mi propia mente, pues puede ayudar a colocarle como ese raciocinio, esa coherencia, entender si efectivamente es un pensamiento que tenga una raíz real o si por el contrario es basura que está generando mi mente, ¿sí? O sea que aprender a leer los pensamientos, a evaluar sus cimientos, hace parte del bienestar mental, entendiendo que incontables veces se genera un montón de basura que no me pertenece. Es sencillamente mi cerebro mandando un montón de información al aire, ¿sí? 100%, Vane, y eso como que nos hace tomar mejores decisiones, ¿cierto? El Sí, tomar mejor. observar esas Ujú, reacciones emocionales, esos pensamientos y decir, no soy yo, o sea, surge de mí, pero no soy yo, ¿no? ujú. Es A que ver, Vane, ajá, la te pausa escucho. o ser cauto siempre hace la diferencia, ¿cierto? Sí, sí. Responder desde la reactividad, responder desde el primer impulso puede hacer que se demuestre o salga a la luz ese yo que no es verdadero, ¿sí?
Entonces, aprender a pausarme, aprender a morderme la lengua antes de hablar, pues hace la diferencia. Aprender a hacer esta diferenciación, cuestionar mis propios pensamientos, hace parte de estas técnicas de fortalecimiento mente-cerebro. Vale, y tenemos, o sea, el cerebro nos escucha, o sea, nosotros podemos hablar con el cerebro y decirle, no sé, deja de estar diciéndome esto, por ejemplo, o estos pensamientos están equivocados, o estos decretos que hacemos positivos, o sea, el cerebro está receptivo a escuchar y a cambiar cuando le hablamos. Todo el tiempo estamos en el silencio de nuestra mente. El silencio de nuestra mente está repleto de pensamientos, o sea que no es un verdadero silencio, es un gran caos, ¿cierto? Si tú me preguntas, Vane, nuestro cerebro nos escucha, todo el tiempo nos está escuchando. Esa vocecilla interna que no entendemos muy bien de dónde se genera, pues siempre puede interactuar con nosotros y nosotros con ella, ¿cierto? Para cuestionar qué es lo que nos está diciendo. O sea que la respuesta es sí. Hablamos todo el tiempo con nosotros mismos al interior de los pensamientos. O sea que coexistimos con el caos de la mente en el día a día. O sea, como si estuvieras en un departamento viviendo con tus roommates. Sí, O sea, literal. Hay que un son muy montón de... ruidosos. Sí, sabes que vi a una persona recientemente hablando algo alrededor de esto, y me pareció hermosísimo, y es que probablemente cuando estamos en búsqueda del bienestar mental tenemos que aceptar que tenemos un montón de luces y sombras y coexistir con esas luces y sombras al interior de ese departamento que estabas mencionando, entendiendo que hay una versión por acá, otra versión por acá, otra versión por acá, y está bien, ¿cierto? Coexisto con esas diferentes versiones, sano lo que tengo que sanar, potencio lo que tenga que potenciar. Ahora, Vane, si tú, por ejemplo, no sé, o sea, si alguien se muere y dices, ¿dónde está el yo? ¿O dónde está el alma? ¿O dónde está? No lo ubicas en la cabeza, ¿verdad? ¿O tú dónde lo ubicas? O sea, que dices, pero se murió alguien y vamos a hacer una autopsia y a ver dónde está el yo. ¿Cuál es tu concepto de esto? ¿Dónde encuentras el yo de la persona? ¿Se encuentra en el cerebro? ¿Se encontraba ahí? ¿O se encontraba en toda la energía de la persona? ¿O simplemente trasciende el cuerpo, la mente y en el entendimiento en este momento tuyo y mío de comprenderlo? Explícame, Vani. Está complejo, ¿cierto? Es, Vane, ¿dónde queda el alma? ¿O qué pasa con el yo cuando trascendemos este cuerpo físico? Te voy a decir que probablemente lo veo ahora como energía, que no lo veo limitado al cuerpo, que no lo veo limitado a la cabeza en particular, y que qué pasa, creo que trascendemos y cambiamos la modificación de esa energía o la transformación de esa energía. En eso creo, al menos en este momento de mi vida, ¿sí? Vane, ¿y qué les aconsejarías a todos los que nos están escuchando que han de estar así muy impresionados con esta información? ¿Qué les aconsejarías como tips, ¿no? De esta doctora neuropsicóloga y súper sabia de cómo podemos trabajar con este recurso que tenemos, que es nuestro cerebro y nuestra mente, todos los días? O sea, ¿qué consejos, hábitos les dices? Mira, si yo ahorita pudiera hablar con Vane de 15 años o de 20 años, le diría, empieza a hacer esto por tu mente. ¿Qué le dirías? ¿O qué le dices a tus hijas inclusive? ¿Cómo les enseñas a cuidar su mente? ¿Y qué les dices? ¿Y qué les dirías a la gente que nos está escuchando, Vane? Probablemente esta es la parte más importante de este podcast. Debo decir de entrada que la vida me ha enseñado que el trauma es universal. Y eso puede pesar en el cerebro de muchos, pero bueno, voy a decir que gran parte de las personas hemos experimentado trauma a lo largo de la vida, porque finalmente de eso se trata la vida, de luces y de sombras. Y esas sombras pues a veces nos pesan mucho y por eso es que es importante trabajar sobre ellas. Entonces, lo primero y quizás lo más importante es que si yo creo que esto me está pesando un montón, debo levantar la mano, pedir ayuda, porque hay un montón de terapeutas que están dispuestos a ayudarte ya, digamos que cargar esas piedras contigo para que ya lleves una mente más liviana, ¿cierto? Lo siguiente es que la meditación cambia el cerebro de manera significativa en los centros que habíamos mencionado, amígdala prefrontal, su conectividad, red neuronal por defecto, en fin. La meditación es de los mejores regalos que nos podemos dar y que hace parte de esos estados expandidos de conciencia. Lo siguiente es escribir. Escribir
Es la catarsis del alma. Las letras me permiten soltar lo que yo tengo acá adentro, ¿cierto? Mira que me señala el pecho y es que creo profundamente que las raíces del alma, por alguna extraña razón, quedan en el soma, en el cuerpo, ¿no? Por eso los Ujú, pacientes ujú. dicen que van y se siente acá como un vacío, como una cosa. Algo tiene que haber por ahí, más allá de la explicación de este eje intestino, cerebro, microbiota, en fin. Lo siguiente es, aparte de escribir, que la escritura puede ser una cosa muy abierta, sin pensar en la ortografía o qué estoy escribiendo, simplemente hacer catarsis sobre el papel, es cuidar el templo. Nosotros somos un templo y no se necesita ser médico o nutricionista para entender cómo se cuida, ¿cierto? Entonces, que cada vez que yo vaya a hacer una acción, intente cuidar a este templo que representamos cada uno de nosotros. Lo siguiente, el sueño. Sea, hay algo maravilloso que me parece en neurociencias. Ya he hablado de la epileptología, ya hablé de los estados expandidos de conciencia y el tercer tema maravilloso es el sueño y todo lo que ocurre ahí. Y es que la neuroplasticidad, que es la generación de nuevas neuronas en los centros de regulación emocional, en los centros de comportamiento, donde se potencia la función cognitiva, donde barro la basura que genero en el día a día, se da en el sueño. Tener una buena calidad del sueño hace la diferencia. O sea que priorizar el sueño y no procrastinarlo. Por supuesto que me dijiste que con mis hijos, ¿qué hago? Aparte de hablar y de mimarlos y de intentar protegerlos o blindarlos de muchas adversidades, ¿cierto? Especialmente a esta edad, es la aromaterapia. Al momento de acostarnos, se prende el difusor, mi hija lo prende, súper fácil, y la respiración lenta, ¿sí? La respiración lenta calma el cerebro en tiempo real. Si yo estoy pasando por una situación que es difícil, si estoy estresada, si quiero bajar las revoluciones, empiezo a respirar lento y mando un feedback a mi cerebro, decir, oíste, espérate, estamos bien, calma, frenémonos, ¿cierto? Y hay algo que también me parece absolutamente importante y es que los listados de bienestar a veces nos abruman. Entonces empezamos a decir, tenemos que hacer ejercicio, no sé qué, y se nos va el día y hay muchas otras cosas por hacer. Entonces escoge una de esas, que ese listado no te abrume, una sola hace la diferencia. Por ejemplo, meditar 13 minutos al día, ya tenemos estudios que nos demuestran que efectivamente modifica esas redes que estábamos mencionando. 13 minutos. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos 13 minutos al día para regalarle a este templo que representa este yo físico y este yo mental. Bueno, pues, súper claros todas estas. Y ahora, Vane, dime una cosa, con el tema del sueño, ¿qué le recomendarías a la gente de cómo tener esta higiene? O sea, decir, ¿sabes qué? Apaga las pantallas tanto tiempo antes, duérmete a esta hora o ten una rutina con el sol. ¿Qué recomiendas tú? Porque creo que es un tema importantísimo, Vane, el sueño. ¿Qué tips podría decirnos prácticos para ir cerrando estas prácticas que se puedan ir llevando todos los que están escuchando esto? Claro que sí. Entonces, lo primero, y lo mencioné ahorita, intentar no procrastinar el sueño. Y no porque yo quiera santos en la consulta, sino que entendemos que ahora no la pasamos en redes sociales y en vez de dormir una hora más, pues dedicamos una hora a las redes. Lo siguiente, un tip súper chévere y son los sonidos binaurales. Escuchar con audífonos, sonidos binaurales al lado y lado, ha demostrado disminuir, por ejemplo, los niveles de ansiedad y mejorar la efectividad del sueño. Entonces suena muy interesante si quiero potenciar mi patrón de sueño. Lo del sol que mencionabas, ya tenemos estudios desde las neurociencias que nos demuestran que yo puedo regular mi reloj biológico y aumentar la efectividad de ese sueño si dedico 15 minutos a los rayitos de sol, si el día está soleado, antes de las 10 de la mañana o después de las 3 de la tarde, y si el día está nublado, 30 minutos. Entonces, con eso lo que hago es modular ese reloj biológico. Lo siguiente es por ejemplo, la aromaterapia, pues hay muchas cosas, entre ellas la lavanda, que quizás tenemos más acceso a ella. Yo, por ejemplo, tengo aromaterapia todo el tiempo porque siento que es una forma de regulación muy efectiva en tiempo real. Estás haciendo neurohacking de tu sistema límbico, entonces la lavanda, una excelente opción. Si queremos dormir mejor, tiene efectos para bajar la ansiedad. Y lo siguiente, por ejemplo, una aromática de manzanilla. La manzanilla tiene efecto como sedante, ¿cierto? Entonces me puede ayudar a hacer una inducción de sueño. Y por supuesto, ya el resto de cosas de los hábitos de sueño, que lo encontramos fácilmente, por ejemplo, en Internet, no café después de las 2 de la tarde, ojalá, si es factible, no ejercicio después de las 2 de la tarde, que la última comida no sea, digamos, pesada para el estómago, que no sea abundante. Lo de las siestas, que eso también es un buen dato, ya hay estudios alrededor de eso. Y cuando hacemos una siesta de 20 minutos, lo que estamos haciendo es dándole
calma a nuestro sistema, reparando el sistema y cuando es así corta, rápidamente nos volvemos a conectar con el ambiente. No sé si te ha pasado que tomamos siestas súper largas y nos levantamos como desorientados, como qué día es hoy, en fin. Cuando son siestas cortas, reparamos rápidamente el sistema y nos conectamos nuevamente con el ambiente. Entonces, siestas también súper indicado, si lo puedes hacer y en esa duración más o menos. Ay, Vane, pues muchas gracias porque son tips súper prácticos que todos podemos hacer, todos. Y bueno, pues obviamente agradecerte y platícanos, por favor. Aquí te voy a poner abajo las redes sociales de Vane para que sigas su contenido, para que sigas nutriéndote de este conocimiento y platícanos, por favor, qué haces, qué servicios tienes, das consultas, talleres. A ver, cuéntanos, Vane. Dale, te agradezco mucho por eso, Vero, por este espacio. Entonces, mira, hago consulta, los puedo ver presencial o virtual. Últimamente ya la mayoría de mis pacientes los veo virtual. El número de celular es +57-320-748-8390. Ahí les va a contestar mi asistente. También hago talleres para grupos de personas, para empresas. Quizás eso es de lo que más me apasiona porque finalmente es llevar la docencia y trascender el uno a uno de la consulta o uno a muchos. También me encanta escribir, tengo libros digitales y los libros son alrededor de la procrastinación, del síndrome del impostor, el templo del alma, que es alrededor del journaling terapéutico, y otro que se llama La receta para tu felicidad, con 20 claves desde las neurociencias para cultivar esa felicidad. Y hay una sorpresa que viene en camino, que es un libro físico, que ya les contaré el tema, pero para que estén conectados porque estará disponible en el siguiente semestre, con mucha neurociencia y muchas formas de estar con un cerebro más tranquilo. Y por supuesto, tengo productos de bienestar. Si están ubicados en Colombia, tengo ánforas de aromaterapia, precisamente lo que les estaba diciendo, Sí. los aceites esenciales, porque creo profundamente en el poder de la aromaterapia. O sea, la aromaterapia es como hackear literalmente. O En sea, tiempo real. va en tiempo real. O sea, lo podemos usar con nuestros niños, ¿verdad? De que, Podemos usar tal cual, porque es que acá en la nariz tienes unas fibritas que son las fibras del nervio olfatorio y esas fibras llegan directamente al sistema límbico. O sea que hueles algo y recuerdas, digamos, alguna experiencia del pasado. Hueles algo y dices, estoy en calma. Hueles algo y regulas esa amígdala que es el incendio, ¿cierto? Entonces la wow. aromaterapia quizás es algo que está subvalorado, subutilizado, pero que vale la pena implementarlo en el día a día. Vane, muchas gracias. Si tienes alguna palabra, una frase con la que quieras terminar el día de hoy esta sesión, a ver, Eh, cuéntanos. La diferencia es la diferencia. A veces ser diferente significa nadar contracorriente y pues eso no es fácil, pero hay que atreverse a ser diferente, hay que salir de la zona de confort, hay que afrontar los miedos. Donde está el miedo, donde siento el miedo, ahí es donde me tengo que meter, ¿sí? Así sea difícil, hay que sanar las heridas, hay que trascender todo eso, porque detrás de eso finalmente está el crecimiento. Y eso es lo que hace la resiliencia también, Vane, que Ujú. sucede en muchos niveles, o sea, el poder enfrentar estas cosas. Sin duda, somos personas altamente resilientes y más por los lugares de donde provenimos. Hay que generar resiliencia y que esa resiliencia sea positiva, no una resiliencia desde el miedo o desde la aceptación, porque pues la vida es así y ya está, sino listo, pasé por esto, hice esto y ahora me siento mucho mejor, ¿sí? No es como echarle tierra a eso que me pasó, sino estoy acá en el presente, eso no me define, simplemente es una de las sombras que me tocó vivir. Vane, muchísimas gracias por haber estado aquí. Agradezco muchísimo tu energía, tu tiempo, tu amor y bueno, pues espero que haya otro episodio Un placer, Vero. más Muchas gracias por adelante. esta conversación. La sentí absolutamente fluida, muy especial. Muchas gracias, Un Vane. Y placer. gracias a ti por quedarte hasta el final. Aquí te dejo todos los datos de Vane. Y recuerda que si sanas tú, sanamos todos y nos escuchamos el siguiente miércoles. Gracias y bye bye.